¿Alguna vez sentiste que no importa cuánto esfuerzo pongas, algunas personas simplemente no te respetan? Peor aún, que sus palabras o actitudes intentan hacerte dudar de tu propio valor. No estás solo. Todos, en algún momento, hemos enfrentado esa falta de respeto silenciosa o descarada que duele más de lo que admitimos. Pero la buena noticia es que no tienes que vivir a la defensiva ni desgastarte en batallas inútiles. Hoy te voy a mostrar 5 actitudes estoicas que no solo desarmarán a quienes no te respetan, sino que también reforzarán tu poder interior y te devolverán el control de tu paz y dignidad. Prepárate para cambiar tu forma de reaccionar y tu forma de ser percibido. ¿Alguna vez te has sentido irrespetado y no supiste cómo reaccionar? ¿O has notado que ciertas personas parecen probar tus límites a propósito? Si te ha pasado, déjame decirte algo. No estás solo. El respeto es una de las bases fundamentales en cualquier relación, sea en el trabajo, en casa o entre amigos. Y cuando se rompe, duele. La gran pregunta es, ¿cómo actuar con sabiduría sin perder nuestra paz interior? Hoy vamos a descubrir 5 actitudes inspiradas en la filosofía estoica que desarmarán a cualquiera que no te respete. No se trata de confrontaciones ni de juegos de poder. Se trata de fortalecer tu postura, proteger tu paz y dejar claro que sabes lo que mereces. El estoicismo, esa filosofía nacida en la antigua Grecia y perfeccionada en Roma, nos enseña algo muy poderoso. No controlamos las acciones de los demás, pero sí tenemos total control sobre cómo reaccionamos a ellas. Ese es el verdadero poder, el autodominio. En este video vas a aprender no solo a neutralizar la falta de respeto sin perder la compostura, sino también a construir una resiliencia interna que transformará la manera en la que ves el mundo y te ves a ti mismo. Así que quédate hasta el final, porque cada actitud será una pieza clave para blindar tu mente y tu vida. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Este espacio es para quienes buscan una vida más plena y fuerte. Ahora, para que entiendas en profundidad la sabiduría que vamos a compartir, quiero contarte una historia. En una ciudad agitada, vivía Lucas, un joven abogado que enfrentaba uno de los mayores desafíos de su carrera. Trabajaba en una oficina exigente, y allí estaba Marcos, un compañero que día tras día minaba su respeto. Marcos interrumpía sus reuniones, lanzaba comentarios sarcásticos y no perdía oportunidad de minimizar las ideas de Lucas frente a todos. Lucas sentía cómo su ira crecía con cada provocación. Cada comentario sarcástico, cada interrupción, era como una chispa en un barril de pólvora. Pero en el fondo, él sabía que necesitaba encontrar otra manera de lidiar con eso. Una manera que no lo arrastrara a perder la compostura. Una tarde, después de una reunión particularmente desagradable, Lucas decidió buscar a alguien en quien confiaba profundamente. Elena, una amiga de la infancia que ahora era profesora de filosofía. Al escuchar la historia, Elena abrió un viejo libro de Séneca y le dijo con serenidad: Lucas, recuerda que la ira es un fuego que consume primero a quien la lleva. Séneca enseñó que no hay nada más difícil ni más necesario que gobernarse a uno mismo en momentos de provocación. Elena explicó que el estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no está en reaccionar impulsivamente, sino en dominar nuestras emociones, manteniendo el control incluso cuando todo dentro de nosotros clama por estallar. Le sugirió a Lucas practicar algo llamado la pausa estoica. La próxima vez que Marcos intentara provocarlo, debía respirar profundo, contar hasta 3 y luego responder de forma consciente y tranquila. No puedes controlar lo que Marcos hace, dijo Elena, pero puedes controlar cómo eliges responder, y allí está tu verdadera libertad. Lucas aceptó el desafío. Al día siguiente, en una nueva reunión, Marcos volvió a la carga, ridiculizando una idea suya. Pero esta vez, Lucas no reaccionó de inmediato. Respiró, contó mentalmente hasta 3 y respondió con un tono sereno. Gracias por tu comentario, Marcos. Analicémoslo más de cerca. El efecto fue inmediato.
La calma de Lucas desarmó por completo a Marcos, que no supo cómo reaccionar. Inspirado por este pequeño triunfo, Lucas empezó a aplicar otras enseñanzas que Elena le había transmitido. Aprendió a poner límites claros y respetuosos. Cuando Marcos intentó interrumpirlo de nuevo, Lucas con firmeza pero sin hostilidad dijo: «Agradezco tu participación, pero me gustaría terminar mi punto antes». La seguridad de su postura hizo que las interrupciones empezaran a disminuir. Elena también le había recomendado un libro de Epicteto, donde leyó: «No es lo que te sucede, sino cómo interpretas lo que sucede, lo que importa». Lucas comenzó a practicar la indiferencia estoica. Decidió no dar importancia a comentarios maliciosos sin fundamento. Comprendió que no todo merecía una reacción. Meses después, algo inesperado ocurrió. El comportamiento de Marcos empezó a cambiar. Se dio cuenta de que Lucas ya no era una presa fácil para provocar. Lucas, por su parte, se sentía más fuerte, más sereno. Sabía que había enfrentado la adversidad no con violencia, sino con sabiduría y dignidad. La última vez que visitó a Elena, le agradeció emocionado. «Me enseñaste a convertir un problema en una oportunidad de crecimiento». Elena sonrió y citó a Marco Aurelio: «El alma se fortalece resistiendo los golpes». Clara descubrió que con paciencia no solo disminuían los conflictos, sino que también crecía el respeto que recibía, porque no se trata de evitar la confrontación, sino de elegir cómo y cuándo enfrentarla de manera más efectiva. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda: respira, piensa y elige tu respuesta con sabiduría. La verdadera fuerza no está en la reacción, sino en el autocontrol. Segunda actitud: comunicarte con serenidad. Y agregó: la verdadera victoria, Lucas, es mantenerte fiel a quien eres, actuar con integridad y no permitir que otros gobiernen tu espíritu. Así, Lucas comprendió que el estoicismo no era solo una filosofía antigua, sino una herramienta práctica, viva y poderosa para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Y como dijo también Marco Aurelio, la mejor venganza es ser diferente de quien te causó daño. Gracias a esa lección, Lucas no solo desarmó a Marcos, sino que también se transformó en una persona más fuerte, más equilibrada y más libre. Primera actitud: no reaccionar de inmediato. Cuando alguien te falta el respeto, tu instinto natural puede ser responder de inmediato, defenderte o incluso atacar de vuelta. Es normal, pero justamente aquí entra en acción la primera gran lección estoica: pausar antes de reaccionar. Filósofos como Séneca advertían que reaccionar impulsivamente es como regalarle a otro el control de tus emociones. En una de sus cartas escribió: la prisa es un reflejo del alma descontrolada, mientras que el silencio y la pausa son respuestas de los sabios. Este principio nos enseña algo muy poderoso. El primer paso para lidiar con la falta de respeto no es hablar, es recuperar el control de ti mismo. Veamos cómo esto puede aplicarse en la vida real a través de una historia. Clara era una joven directora de proyectos, muy competente, pero que tenía un problema. Se sentía fácilmente ofendida en el trabajo. Cada comentario sarcástico o crítica la hacía reaccionar con enojo o sarcasmo. ¿El resultado? Más conflictos, más tensiones, menos respeto. Un día, decidida a cambiar, Clara empezó a aplicar la filosofía estoica. Cuando sentía una provocación, practicaba la pausa consciente. Respiraba hondo, contaba hasta 3 y se hacía 2 preguntas clave. ¿Esta persona merece mi agotamiento emocional? ¿Cómo puedo responder de una manera más inteligente y equilibrada? Esa simple pausa creaba un espacio entre el estímulo y su respuesta, permitiéndole actuar con calma y estrategia. En una reunión importante, un colega intentó interrumpirla con un comentario sarcástico. Pero esta vez, Clara no cayó en la trampa. Lo miró con calma, continuó su presentación como si nada hubiera sucedido y al final dijo serenamente:
Agradezco tu comentario. Podemos abordarlo más tarde, después de concluir mi punto. El impacto fue inmediato. El colega se sintió avergonzado, y Clara mantuvo su autoridad y su compostura. Esa pausa, aparentemente simple, fue su gran arma. Como escribió Marco Aurelio en Meditaciones, la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta define la grandeza de una persona. No reaccionar de inmediato no es un signo de debilidad. Es una muestra de autocontrol e inteligencia emocional. Cuando te atacan verbalmente, tu primer impulso puede ser levantar la voz o devolver el golpe. Pero los estoicos nos enseñan algo diferente: escuchar antes de reaccionar, crear espacio antes de responder, elegir la inteligencia sobre la impulsividad. Para ilustrarlo, déjame contarte la historia de John. John era un líder comunitario que a menudo enfrentaba críticas duras de su equipo. Al principio, solía caer en debates acalorados que solo empeoraban los conflictos. Pero un día, leyendo sobre estoicismo, John decidió cambiar su enfoque. Inspirado por una frase de Marco Aurelio: quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. John empezó a practicar la serenidad en sus interacciones. En una reunión, un colega lanzó un comentario grosero sobre una decisión suya, pero esta vez John no mordió el anzuelo. Lo miró directamente, esperó unos segundos y respondió con un tono sereno: entiendo tu punto. ¿Podrías explicármelo mejor para que encontremos una solución juntos? El efecto fue inmediato. La hostilidad desapareció. El colega bajó el tono y se mostró más colaborativo. John desarmó el ataque sin levantar la voz. Otra lección poderosa viene de Séneca, quien dijo: las palabras tranquilas tienen más poder que los gritos. Esto nos recuerda que cómo decimos algo es tan importante como lo que decimos. El tono tranquilo y respetuoso preserva tu compostura y también invita al otro a reflexionar sobre su comportamiento. ¿Cómo puedes empezar a aplicar esta habilidad? Primero, entrena tu respiración. Respira profundamente antes de responder. Luego, elige palabras que reflejen respeto y claridad, incluso al disentir. Por ejemplo: veo tu perspectiva, pero me gustaría presentar mi visión completa. La serenidad en la comunicación no es una simple técnica, es una demostración de fuerza interior. Al adoptar este enfoque, no solo desarmas conflictos, también te conviertes en un ejemplo de liderazgo y equilibrio. Recuerda las palabras de Epicteto: primero dite a ti mismo lo que serías, luego haz lo que tengas que hacer. Ser un comunicador sereno comienza con una decisión interna. Tercera actitud: practicar la indiferencia estoica. Ahora imagina que enfrentas una crítica o provocación diseñada solo para desestabilizarte. ¿Cómo reaccionas? La mayoría siente el impulso de defenderse o atacar, pero hay otra opción: no dejar que te importe. Esta es la esencia de la indiferencia estoica. Y es importante entender: en el estoicismo, la indiferencia no es apatía ni frialdad, sino la habilidad de distinguir lo que realmente importa de lo que no. Epicteto lo explicó así: lo que nos perturba no son las cosas en sí, sino la visión que tenemos de ellas. No es la provocación en sí lo que nos daña, es la importancia que nosotros decidimos darle. Si elegimos ver algo como irrelevante, le quitamos todo su poder. Veamos el ejemplo de Amanda. Amanda era profesora y frecuentemente enfrentaba comentarios críticos de padres y colegas. Al principio sentía la necesidad de justificarse, de defender cada acción, de demostrar su valor. Vivía agotada emocionalmente. Un día, leyendo a Marco Aurelio, encontró esta frase: si alguien te desprecia, es su problema. El único problema es que alguien te desprecia. Ese día Amanda comprendió: su valor no dependía de las opiniones ajenas. Su paz no debía ser rehén de las críticas de otros. A partir de ahí, cada vez que recibía una crítica maliciosa, Amanda respiraba hondo y pensaba: ¿esta opinión cambia quién soy o lo que sé de mí misma? La respuesta casi siempre era no. Al practicar esta indiferencia estoica, Amanda se volvió más fuerte,
más serena. Y las críticas empezaron a afectarla cada vez menos. Porque cuando decides no darle valor a un ataque, ese ataque pierde todo su poder. La pregunta es, ¿hiciste lo correcto? Inspirada por esta reflexión, Amanda comenzó a practicar la indiferencia estoica de verdad. Una mañana, recibió un correo lleno de críticas injustas de un colega. Amanda leyó el mensaje en silencio y se preguntó, ¿esto realmente importa para mi propósito o solo intenta distraerme de lo esencial? Decidió no responder con la misma energía. Simplemente siguió adelante con su trabajo, enfocándose en el impacto positivo que tenía en sus estudiantes. Sin su reacción, la crítica perdió fuerza y Amanda mantuvo su serenidad. Esa calma, esa firmeza silenciosa nos enseña algo fundamental. Nada es más admirable que quien mantiene la calma ante lo externo. La práctica de la indiferencia no significa ignorarlo todo, significa elegir conscientemente dónde invertir tu energía. Es como construir un escudo invisible que protege tu paz de lo que no merece tu atención. Una forma práctica de aplicarlo es crear un filtro mental. ¿Esto tendrá importancia dentro de un mes? ¿Afecta mi carácter o mis virtudes? Si la respuesta es no, te permites ignorarlo. Ignorar no es debilidad, es sabiduría. Con el tiempo, Amanda notó que su mente era más ligera, sus prioridades más claras y su vida más serena. Practicar la indiferencia estoica es proteger tu energía y tu paz. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. No tienes que reaccionar a todo. Elige lo que importa, ignora el resto. Cuarta actitud: demostrar excelencia en tus acciones. Ahora imagina estar en un entorno donde alguien constantemente intenta menospreciar tu trabajo. ¿Qué haces? Para los estoicos, la respuesta no está en las palabras ni en el enfrentamiento, sino en la excelencia silenciosa de tus acciones. Actuar con virtud, competencia y dedicación es la respuesta más poderosa. Epicteto nos lo recuerda. No hables de quién eres, demuéstralo con tus acciones. La excelencia no necesita ser anunciada, se percibe, brilla sola. Déjame contarte la historia de Rafael. Rafael era un joven arquitecto que sufría críticas constantes de un colega mayor, pero en lugar de entrar en discusiones, Rafael tomó otra decisión: enfocarse en perfeccionar su trabajo, inspirado por las palabras de Marco Aurelio. La recompensa de la virtud es estar en armonía con ella. Rafael dedicó su tiempo a estudiar, ajustar cada detalle, entregar proyectos impecables. El resultado: los clientes empezaron a notar la calidad de su trabajo. Recibió elogios directos de la junta directiva y las críticas del colega simplemente quedaron en el olvido. Rafael entendió que la excelencia es como una luz, eclipsa cualquier sombra. Séneca también nos dejó una lección: la virtud, cuando se practica, ilumina todo a su alrededor. Demostrar excelencia es mucho más que cumplir, es elevar el estándar. No importa si te desafían o te desprecian, tu enfoque siempre debe ser hacer lo mejor que puedas, no para probar algo a otros, sino porque es quien eres. En la práctica, demostrar excelencia significa ser proactivo, asumir responsabilidad, no permitir que conflictos o distracciones disminuyan tu dedicación. Como Rafael descubrió, la excelencia es una respuesta silenciosa, que no necesita gritar, ni explicar, ni confrontar. La verdadera excelencia simplemente habla por sí sola. Marco Aurelio también nos dejó una práctica poderosa. Al realizar cualquier tarea, detente y pregúntate: ¿esto está en línea con mis valores? ¿Está en línea con la persona que quiero ser? Esta reflexión constante es lo que separa las acciones promedio de las acciones que verdaderamente transforman. Demostrar excelencia no se trata de competir con otros, se trata de competir contigo mismo, de superar tu propia versión de ayer. Cuando te enfocas en hacer lo mejor que puedes, neutralizas a los críticos
y te conviertes en un ejemplo silencioso de virtud. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza no está en el reconocimiento, sino en actuar coherentemente con lo que es correcto. Quinta y última actitud: buscar el autoconocimiento. Ahora, hazte una pregunta. ¿Cuántas veces te has detenido a preguntarte por qué algo te molesta tanto? O si realmente estás reaccionando de la mejor manera posible. Estas preguntas son el inicio de un viaje profundo, el camino hacia el autoconocimiento. Para los estoicos, conocerse a uno mismo es el primer paso para enfrentar cualquier desafío y construir una vida verdaderamente plena. Epicteto lo resumió así: conócete a ti mismo, toma conciencia de las fuerzas que mueven tu alma. Antes de cambiar el mundo o responder a los demás, primero necesitas entender quién eres. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus límites? Déjame contarte la historia de Julia. Julia era una joven médica brillante, pero a pesar de su excelencia, las críticas de sus superiores la sacudían profundamente. Cada comentario negativo la hacía dudar de sí misma. Hasta que un día, leyendo a Marco Aurelio, encontró esta frase: deja de engañarte a ti mismo. Examina en cambio quién eres y tus intenciones. Estas palabras encendieron algo dentro de ella. Julia empezó a hacerse preguntas difíciles. ¿Estoy dejando que las opiniones de otros definan mi valor? ¿Estas críticas realmente reflejan quién soy o dicen más sobre quién las hace? Y entonces vio algo claro. Mucho de su malestar venía de viejas inseguridades que nunca había enfrentado. Esta honestidad consigo misma fue como quitarse un peso invisible. Séneca también decía: nadie puede acercarse a la sabiduría sin comprenderse primero a sí mismo. Buscar el autoconocimiento es como mirarse a un espejo interior y tener el valor de aceptar lo que ves. Cuando reconoces tus defectos y también tus fortalezas, te haces más fuerte, te haces más claro. Para poner esto en práctica, reserva momentos para reflexionar. Al final del día o después de una situación tensa, pregúntate: ¿qué sentí? ¿Por qué? ¿Mi reacción estuvo alineada con mis valores? Y escribe tus pensamientos. El acto de escribir organiza emociones dispersas y trae claridad. Con el tiempo, Julia descubrió algo valiosísimo. El autoconocimiento es como una armadura. No te hace invulnerable, pero te hace inquebrantable frente a las tormentas. A medida que Julia profundizaba en su autoconocimiento, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Al comprender sus emociones y motivaciones, empezó a reaccionar menos ante los ataques y más ante las oportunidades de crecimiento. Cuando surgían críticas, se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y qué debería simplemente ignorar? Esta práctica la volvió más segura, menos vulnerable a las presiones externas y mucho más enfocada en lo que realmente importaba. Buscar el autoconocimiento es un acto de valentía. Es un paso esencial para construir una vida equilibrada y significativa. Marco Aurelio nos lo recuerda. Ninguna persona puede escapar de sí misma. Por lo tanto, es mejor conocerse a uno mismo y estar en paz consigo mismo. Tómate el tiempo para entender quién eres realmente, porque la paz y la fuerza que buscas no están afuera, comienzan dentro de ti. Felicidades por llegar hasta aquí. El simple hecho de que estés aquí, buscando conocimiento para mejorar tu vida, ya demuestra algo extraordinario: tu compromiso con tu propio crecimiento personal y emocional. Y eso merece ser reconocido y celebrado. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Cómo piensas aplicar estas lecciones en tu vida? Déjame tu comentario. Y si no sabes qué escribir, simplemente pon agradecimiento, para que yo sepa que llegaste hasta el final y que estás embarcado en este viaje de autoconocimiento y evolución. Si te gustó este contenido, no olvides darle like al video, compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas y suscribirte al canal para no perderte más aprendizajes como este. Nos vemos en el próximo video.
Hasta entonces, y un fuerte abrazo.